Bueno, sean todos bienvenidos al lanzamiento de nuestro primer podcast de la editorial UD y pues tenemos nuestro primer episodio hoy con nada más y nada menos que Diana Marcela Gómez Navas, la autora y compiladora de el gran libro Qué manera esa de pecar, las mujeres de las clases populares en Bogotá. Bueno, dando esta bienvenida, Diana, bienvenida también, valga la redundancia, a nuestro primer podcast. Nos alegra mucho que estés con nosotros. Y bueno, lo primero que queremos saber es que nos cuentes un poco de Diana Marcela Gómez Navas. Bueno, Fernando, muchas gracias por la invitación. Es un gusto iniciar este podcast. Pues es difícil definir a alguien y definirse a uno mismo, pero bueno, yo soy una profesora de la Universidad Distrital, de la licenciatura en Ciencias Sociales, en la Facultad de Ciencias y Educación. Soy una académica investigadora que pues en su trayectoria ha venido trabajando los temas de derechos humanos, de los temas del derecho a la ciudad y de los procesos de construcción de ciudad, y los temas de democracia y ciudadanía. Y pues en este momento soy la coordinadora del proyecto curricular de la licenciatura en Ciencias Sociales. Súper genial, a mí me parece eso genial y yo también comparto esa opinión de que es muy difícil definirse uno, pero bueno, cuéntanos un poco más también de un poco más allá de lo académico, de lo profesional. ¿Quién es Diana? ¿Qué música escucha? ¿Qué películas escucha? La idea es que sepamos también un poco más allá de todo ese tipo de cosas que normalmente las personas suelen ver en nosotros. Ok, pues bueno, me gusta el rock, tanto el anglo como el rock en español. Me gusta la música protesta, que pues todos estos gustos realmente uno los va heredando, ¿no? Sí. Los va heredando de alguien, de los hermanos mayores en mi caso, de mi mamá también. Y entonces soy como muy, digamos, de ese tipo de música. Y bueno, me gusta en general toda la música, pero uno siempre tiene como unos sonidos que privilegia. Entonces sería en eso, me gusta el rock, me gusta el punk, me gusta la música. Yo creo que todo eso, bueno, la pregunta también va muy ligada al tema de que llegar a un libro, a la construcción de un libro, tiene unas bases también y todo eso viene desde la cultura y más un tema de pronto, el libro está ligado a muchas cosas, pero creo que su principal eje es el tema del feminismo y de derechos en cuanto a mujeres. Entonces la herencia, por así decirlo, musical, creo que también puede llegar a ser parte fundamental. Sí, claro, es justamente lo que yo en uno de los cursos que dictan la licenciatura en Ciencias Sociales, que es enfoques epistemológicos en investigación, les digo a los estudiantes, lo que investigamos tiene detrás todo nuestro acervo cultural, el contexto en el que hemos vivido, nuestra historia, la historia de nuestro entorno. No es gratuito la manera como nos acercamos a determinado tema, o no es gratuito los temas que escogemos para investigar. Entonces sí, claro, todo ese entorno cultural, todas las trayectorias sociales que uno tiene, la época en la que vive también, la época que hereda, porque uno también hereda épocas, claro, ¿sí? que sí. Uno es de una generación, pero cuando crece en una familia donde hay varios hermanos, también de esas generaciones de los hermanos, en unos casos, en mi caso mayores, y en otras personas serán los hermanos menores también, todas esas épocas se traslapan, y entonces uno es de una generación de manera privilegiada, pero uno vive también otras épocas a través de las vivencias, de las experiencias de sus hermanos, de sus padres, de su entorno familiar más amplio. Entonces, sí, digamos que es muy importante, no es gratuito, porque me acerco al tema de las mujeres,
al tema de pensar las mujeres de las clases populares y con esta perspectiva un poco de cómo las mujeres de las clases populares en una época donde todavía no había derechos ciudadanos para la mujer en Colombia, participaron en la construcción de lo público y de lo político, que es como el foco de este libro. Súper, no, genial. Yo creo que y eso me lleva al siguiente tema, y es esa breve introducción del libro. Ya conocemos un poco de Diana, ahora vamos al famoso libro. Ya nos das un poco de lo que, un abrebocas de lo que sería el libro, pero cuéntanos una introducción que la persona que esté al otro lado de este audio diga: quiero leerme ese libro. Una breve introducción desde tu visión. Bueno, pues el libro trabaja el papel que jugaron las mujeres de las clases populares en Bogotá en la construcción de lo público y de lo político, en un periodo que es el periodo de 1885, previo al periodo de transición hacia la Constitución, pues una constitución conservadora, clerical, como la Constitución de 1886, y hasta 1957, que fue el año en el que finalmente se realizó el referendo, que fue el referendo por el Frente Nacional, donde por primera vez votaron las mujeres como ciudadanas. Entonces abarca ese periodo, el periodo, como digo, donde las mujeres no tenían la ciudadanía, no tenían derechos políticos reconocidos. Entonces quiso meterse como en ese escenario, digamos, un poco investigado por las ciencias sociales en el país, que es que cómo las mujeres participaron en la construcción de lo político, cómo se ganaron una serie de derechos, pero sobre todo las mujeres de las clases populares. O sea, digo, hay investigaciones, muchas, sobre cómo las mujeres consiguieron el voto, cómo se consiguieron los derechos civiles de las mujeres, como el derecho al divorcio, el derecho a firmar contratos, en fin. Hay investigaciones sobre eso, pero esas investigaciones se centran en las mujeres de las clases ascendentes y de las élites, ¿sí? No hay trabajo sobre las mujeres de las clases populares, pues imagino que se pensará que por su situación de subordinación de clase y de subordinación de género, se asume, de entrada se puede asumir que no pueden jugar mayor papel, y ese fue como el desafío que intentó enfrentar esta investigación, rastrear cuál fue el lugar, el papel, los aportes que hicieron estas mujeres de las clases populares, de las clases subordinadas, en una ciudad como Bogotá, en una época donde no se hablaba de derechos de las mujeres, cómo aportaron a la construcción del mundo público, que yo lo entiendo es el mundo de la política en un sentido más amplio, más allá de la política electoral, ¿no? Y el mundo de la democracia, la construcción de la democracia y de la ciudadanía en últimas. Yo creo que, bueno, Bogotá y a nivel en general en Colombia, el tema de los derechos humanos ha sido siempre un tema muy delicado de tocar y muy tratado también, de los derechos de las mujeres. En cuanto a eso, pues conocemos mucha historia, las personas conocen mucha historia, hay mucho por leer, mucho por ver también y mucho por escuchar, pero ¿cómo, aquí, eso me lleva a preguntarte cómo nace el libro? Porque pues no cualquiera dice, bueno, yo conozco, sé mucho de historia, pero voy a hacer un libro sobre esto. Entonces, ¿cómo nace ese libro y cómo nace también el nombre? Ok, pues el libro nace de una investigación. Cuando yo entré a ser profesora de planta de la Universidad Distrital, los profesores de planta tenemos en nuestro año de prueba, tenemos que participar en una convocatoria del Centro de Investigaciones de la universidad para hacer una investigación inicial. Entonces,
Para cumplir ese compromiso, yo empecé, digamos, bueno, a pensar, ya había trabajado desde más o menos como desde el año 2002-2003, todo el tema de los derechos humanos en general. Había venido trabajando el tema de procesos de construcción de ciudad, en Bogotá particularmente, y entonces quería como meterme, bueno, también había trabajado en esos procesos, en esas investigaciones de ciudad, había tenido participación en temas de mujer y la relación mujer y ciudad, ¿sí? Hay una investigación previa a eso que la publicó el Centro de Memoria de Bogotá, que se llama Cuando la historia, recuerdo y olvido, y ahí hay un capítulo sobre género y ciudad, ¿no? Y entonces hay una mirada sobre cómo las mujeres en la actualidad, pues en esta época contemporánea, viven la ciudad de Bogotá, cómo la recuerdan, cómo se relacionan con ella. Entonces digamos que ahí ya tenía unos antecedentes. O sea, ¿tuviste participación allí en esta publicación? Sí, Okay, somos perfecto. coautores con el profesor Adrián Serna Dimas. Entonces ahí digamos que ya había unos antecedentes sobre el tema de mujer y ciudad, y para esta investigación entonces como que sumé todos esos elementos que ya venían en mi trayectoria académica investigativa, y pues pensé en esa posibilidad, ¿no? De las historias que tenemos sobre los derechos civiles y políticos de las mujeres en Colombia. Son historias de cómo se consigue el derecho al voto, son historias muy donde las protagonistas también es parte de nuestro contexto de país, donde las protagonistas de todas estas luchas y de todas estas conquistas pues tienden a ser mujeres de clases ascendentes, de clases altas y de las élites. Es parte de nuestro contexto de país, porque claro, estas mujeres pues vivían en entornos políticos, culturales, sociales muy ricos, ¿cierto? Que les dieron toda la posibilidad, abrieron toda la posibilidad para que ellas fueran protagonistas de estas reivindicaciones, a diferencia de lo que uno puede encontrar, por ejemplo, con el movimiento sufragista en Inglaterra, donde se ve que son las hilanderas, donde se ve que son pues las mujeres trabajadoras. Claro, también habrá mujeres de élite, mujeres estudiadas con trayectorias, pero digamos que eran movimientos mucho más mixtos en términos de clase social, y donde las mujeres trabajadoras jugaron un papel importante. No era el contexto de nuestro país, y por eso quería como, si se quiere, como suplir esa suerte de vacío, ¿sí? También por una convicción epistemológica, por una convicción que es política, que es que todos los actores sociales, todos los agentes sociales, jugamos un papel en la construcción de nuestro mundo y de nuestra realidad. Y claro, unos actores están en unas condiciones de subordinación donde, como decía anteriormente, pareciera que eso nos da la idea como que pueden aportar si están viviendo el día a día, si están intentando sobrevivir, ¿cierto? Entonces sí era como esa idea de rescatar lo que no nos ha contado la historia, y de mostrar, de intentar recuperar, rastrear, recuperar y mostrar qué pudieron aportar las mujeres de las clases populares, trabajadoras, muchas de ellas analfabetas, en el contexto de la ciudad de esta época de la que hablamos. Entonces la historia del libro está, digamos, como en esa pretensión. Por eso me imagino pues más adelante hablaremos un poco más de cómo se desarrolló la investigación. Fue difícil encontrar
porque son actores poco registrados en los anales de la historia, ¿no? Entonces fue difícil, pero finalmente se encuentra, se pueden recuperar muchas historias, muchas fuentes que dan testimonio directo o indirecto de que las mujeres de las clases populares en Bogotá fueron contestatarias a su manera, fueron rebeldes del orden establecido también a su manera, y bueno, y la manera como esto intento mostrarlo para interpretarlo, para mostrar cómo hay allí unos aportes importantes a la construcción de lo público y de la democracia que tenemos, que es una democracia frágil, pero que está allí, y que estas mujeres jugaron un papel en la historia, ¿no? Entonces es como la historia general de cómo se pensó el libro y de cómo fue tomando forma, ¿no? La idea. Y el nombre me decías también. Sí. El nombre creo que es importante porque, como te decía, ahora que nos conocimos, es un libro que tuvo unos muy buenos números en la feria del libro acá en Bogotá. En esta edición, 35 años cumplió la Feria del Libro y tuvo unos números muy importantes para hacer un libro que se imprimió, se creó ya hace bastantes años, por así decirlo, sí, en comparación a libros, por ejemplo, que tuvimos como novedades y que no tuvieron el auge que se creía. Pero este libro como tal, y viéndolo, te decía yo, desde una parte comercial, tiene un nombre que nos parece muy curioso. Es un nombre muy chévere y que llama mucho la atención, pero ¿de dónde nace o por qué nace este nombre? Bueno, los nombres son muy importantes, así como son para las personas. O sea, el nombre que nos ponen en los libros también es clave, ¿no? Un nombre marca, un nombre ayuda a definir. Claro. Puede informar, en un libro informa de qué se trata, o puede que genere esa curiosidad, tal vez, que no informe directamente, sí, pero que genere, claro, que tú dices, la curiosidad, pero que esto de qué se tratará, qué manera esa de pecar, ¿no? Entonces, pues siempre en la titulación de los libros me tomó mucho tiempo. Y frente a pues fue ya al final, cuando se estaba en el proceso de producción, que tenía que pensar el título, y un colega con el que conversábamos de la investigación, me presentó, porque realmente no lo conocía, este poema de Juan Gelman, el poeta argentino, y entonces me dijo, ¿por qué no buscas en algún poema, en alguna frase? Y entonces me recomendó a Juan Gelman, pues, que es un poeta que tiene una poesía, digamos, bastante, digámoslo así, como reivindicativa de los sectores marginados, okay, de las clases populares, en fin. Y entonces, bueno, empecé a leer al poeta y encontré María la Sirvienta, que es el poema que inicia, que tiene el libro de inicio, y que, pues, para que quienes nos están oyendo sepan de qué tiene que ver el poema con el nombre del libro, pues lo voy a leer porque además es muy bello. Claro que sí. Pues bueno, mira, antes de que nos leas el poema, obviamente las personas estarán escuchando, entonces este poema lo pueden encontrar, si no estoy mal, en la segunda, tercera página del libro, para que también se den cuenta y lo lean, y se den como ese vistazo también de qué es lo que estamos hablando en este momento, porque también escucharlo pues es una buena experiencia, pero qué mejor que leerlo. Entonces vamos a escuchar en este momento el poema de donde nace el nombre del libro, o una de las ideas del nombre del libro. Entonces el espacio es todo tuyo. Vale, entonces
María la sirvienta. Se llamaba María todo el tiempo de sus 17 años. Era capaz de tener alma y sonreír con pajaritos. Pero lo importante fue que en la valija le encontraron un niño muerto de 3 días envuelto en diarios de la casa. «¿Qué manera esa de pecar, decían las señoras, acostumbradas a la discreción, y en señal de horror levantaban las cejas, con un breve vuelo no desprovisto de encanto. Los señores meditaron rápidamente sobre los peligros de la prostitución o de la falta de prostitución, rememoraban sus hazañas con chiruzas diversas y decían severos: «Desde luego, querida». En la comisaría fueron decentes con ella, solo la manosearon de sargento para arriba, pero María se ocupaba de llorar. Los pajaritos se le despintaron bajo la lluvia de lágrimas. Había mucha gente desagradada con María por su manera de empaquetar los resultados del amor y opinaban que la cárcel le devolvería la decencia, o por lo menos francamente la haría menos bruta. Aquella noche las señoras y señores se perfumaban con ardor, por el niño que decía la verdad, por el niño que era puro, por el niño que era tierno, por el bueno, en fin, por todos los niños muertos que cargaban en las valijas del alma y empezaron a heder súbitamente mientras la gran ciudad cerraba sus ventanas. Entonces cuando yo leí el poema, apareció sobre todo esta frase de qué manera esa de pecar, pero como se ve pues en el poema aparece pues una mujer en una sociedad bastante clasista, como han sido las sociedades latinoamericanas, una mujer de una clase trabajadora, subordinada, una mujer supremamente subordinada, porque es la sirvienta, ¿no? Es que nomás ese nombre es bastante agreste para que ciertas clases que se osan de ser educadas, cultivadas, lo hayan usado, ¿no? Y entonces se ve ese contraste entre esta mujer de una clase subordinada que tiene un aborto, que se hace un aborto, pero también se ve el contraste con estas familias de clase alta, estas familias de la élite, su hipocresía, ¿no? La hipocresía de las instituciones en general, del sargento y en lo que le ocurre en la comisaría, que no la manosean, sino del sargento para abajo, de las señoras y señores de clase alta que también guardan en sus valijas del alma un montón de niños empaquetados, es decir, que ellos también han tenido abortos, ¿no? Pero señalan a esta mujer y la consideran indecente y la consideran bruta por su condición de clase, ¿no? Entonces el poema resultaba bastante evocador y por eso es lo primero que se encuentra el lector después de la tabla de contenido, porque el poema evoca un poco lo que también quiere mostrar e intenta mostrar el libro, ¿no? Como en una sociedad como la bogotana de esta época, entre 1885 y 1957, una sociedad bastante clasista, una sociedad de corte estamental, ¿no? donde las clases altas, las élites, se osan se arrogan pues el poder de mandar, de ordenar la ciudad, de disponer incluso de los recursos públicos, etcétera, por su supuesta superioridad moral, pues superioridad moral que solo se las da su condición de clase, y como las clases populares en general, no solo las mujeres, sino las clases populares, hombres y mujeres en general, pues viven en esta ciudad y en esta sociedad estamentalicia una franca subordinación, un racismo abierto,
un racismo abierto que transitó por estas épocas de la mano de discursos eugenésicos, de discursos raciales, donde se hablaba abiertamente de la necesidad de regenerar a las clases populares, y era una regeneración por vía de la inculcación de cierta moral católica, de cierta idea de la civilización por vía religiosa, y no una civilización como la veríamos en otras sociedades más democráticas, una civilización por vía de la integración institucional, del desarrollo de derechos, del desarrollo de lo público. Entonces el poema recoge lo que el libro intenta mostrar. Yo creo que incluso, Diana, saliéndonos un poco del contexto del libro y de toda su historia y de todo su contenido, me parece que una de las enseñanzas que puede dejar la construcción de una historia, de un libro en este caso puntual, es en cuanto a la parte creativa hoy por hoy, que es tan difícil crear cosas nuevas, es que no encontremos nuestra inspiración siempre en lo más obvio, sino por todo lo contrario, tener como otras ideas de lo que no es tan obvio. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que ibas a encontrar el nombre del libro en un poema? Que tiene que ver mucho, obviamente, y creería yo que tiene que ver todo con el libro y con su tema, pero en un poema encontrar el nombre de mi libro pues no suena como, bueno, voy a buscar los poemas para encontrar el nombre, no es como lo normal. Siempre suele ser como, venga, busco en internet, venga, googleo, lo saco de una frase de mi libro, pero no, esta vez fue como una investigación muy diferente, y eso lo apoyo un poco. Alguna vez un colega también me dijo, como buscando ideas para crear un diseño, como que normalmente si la gente quiere hacer no sé, un tatuaje con música, por ejemplo, pues se tatúan las notas musicales. Entonces él me decía como que eso ya no es creativo. Lo creativo es, y me dijo, yo le doy el ejemplo, es por ejemplo Gustavo Cerati, en cuanto a la música y en cuanto a sus letras, no decía te amo en la letra, en la canción, ni te quiero, ni quiero estar contigo, sino sus letras son totalmente diferentes, pero que según cómo las interprete uno me están diciendo una cosa o como las interprete otra persona les dice otra. Entonces esta parte de sacar el nombre del libro de un poema me parece súper interesante. Yo creo que la construcción fue más allá de unas simples letras. Tiene historia, tiene creatividad, tiene bases en cuanto a contenido. Creo que fue no por nada uno de los libros más vendidos en la Feria del Libro. Entonces pues muchas gracias por eso. Bueno, yo creo que estamos ya llegando como a la parte final del podcast, pero nos gustaría que nos contaras también un poco acerca de ese top 10 de mujeres autoras y protagonistas de nada más y nada menos que el patrimonio de Bogotá. Entonces cuéntanos un poco acerca de eso, cómo llegaste ahí, qué fue lo que pasó. Cuéntanos, nos gustaría que fuese lo más libre posible, y cómo te sentiste al saber que estás en ese top 10 a nivel Bogotá, y creo que eso ya trasciende un poco a nivel Colombia, entonces en una opinión personal, pero cuéntanos tú, el espacio es todo tuyo. Bueno, pues ese fue un top 10 que creó la alcaldía de Bogotá junto con dos de sus instituciones importantes en materia de la memoria de la ciudad, que son el Archivo de Bogotá y el Instituto Distrital de Patrimonio. Entonces, a propósito del Día de la Mujer, el 8 de marzo, ellos tuvieron esta idea en la que pues tengo el honor de aparecer allí, de crear un top 10 de mujeres que cuidan el patrimonio de Bogotá, que mujeres escritoras, mujeres autoras, que además ayudan a recuperar y a mantener el patrimonio de la ciudad. Y me pareció muy importante porque a veces la gente cree que el patrimonio son las construcciones, los monumentos, y claro, recuperar la historia de la ciudad a través de libros, que es lo que aparece en este top. Son 10 libros producidos por mujeres autoras,
es parte de nuestro patrimonio, ¿no? La historia de la ciudad también está allí en estos relatos, en estos textos, donde además pues se recupera, por ejemplo, en el caso pues de mi libro, también los aportes de mujeres de otras épocas en la construcción del mundo público urbano. Entonces ellos crearon este top para conmemorar, para dar un reconocimiento a las mujeres que somos escritoras, que somos autoras de textos, investigadoras, y allí entonces apareció mi libro junto con el de otras 10 colegas. Y bueno, también porque este libro, mi libro, tiene como fuentes importantes los archivos del Archivo de Bogotá, ¿no? Un escenario donde yo encontré testimonios directos e indirectos de estas mujeres de las clases subordinadas de Bogotá de esta época fue en el Archivo de Bogotá. Entonces también el archivo hace como un reconocimiento, entiendo, en ese sentido, ¿no? No solo mujeres autoras que recuperan el patrimonio de la ciudad, sino que reconocen, que apelan, que recurren a las fuentes patrimoniales que tenemos en la ciudad, como son las que reposan en estas instituciones. Entonces ahí aparecí, yo me enteré realmente porque aquí en la editorial de la Universidad Distrital fue quien me informaron, me enviaron un correo, porque yo no me había enterado, fue alguien del equipo de la editorial UD que me mandó un correo, me dijo: profesora, encontramos esta noticia. A mí me parece que creo que sé quién fue. La felicitamos. Y ahí me enteré y bueno, y después se fue como rodando yo no soy mucho de eso, puede estar mal o puede estar bien, no sé, pero yo no soy mucho como de mostrar ese tipo de cosas. Okay. Pero pues se fue rodando la bola con colegas, después la comunicadora social la encargada de las comunicaciones de la Facultad de Ciencias y Educación hizo una nota, gestionó una entrevista con la emisora, y bueno, ahí se fue divulgando este top y este reconocimiento, y bueno, así fue, y pues realmente pues me ha traído pues mucha gratificación, porque como tú decías hace un rato, el libro es del 2017, yo pensaba que el libro se podía, creo que en esa feria, porque me dijeron que también se había vendido, que se había vendido bien, que era uno de los títulos que se había vendido bien, yo esperaba eso porque en el 2017 se cumplían 60 años del plebiscito en el cual las mujeres votaron, fueron ciudadanas políticas por primera vez. Entonces pensé que allí que el libro podía tener resonancia, aunque pues en ese momento no estaba aquí en el país porque estaba haciendo mis estudios doctorales. Y entonces bueno, el libro quedó ahí un poco digámoslo así, un poco perdido, porque yo no estaba aquí, no podía hacer difusión, no pude hacer presentaciones del libro ni nada de eso, porque pues no me encontraba en el país. Y entonces, claro, este reconocimiento viene años después, pero es muy gratificante, pues porque el libro recobra importancia, es reconocido, y es un tema pues que igual siempre está vigente, ¿no? Es cómo recuperamos parte de nuestra historia, la historia de sujetos, de actores sociales que no tienden a aparecer en la historia, ¿no? Entonces por eso ha sido muy gratificante esto de que ya se agotó en la Feria del Libro,
Y bueno, ese fue como la historia del top 10 de las mujeres autoras. Yo creo que hay cosas que son muy gratificantes para las personas que están metidas en este medio, más que de pronto los números, más que de pronto las ganancias, más que todo este tipo de cosas que suelen ser simplemente añadidos. A veces lo más gratificante es esto, ¿no? Por ejemplo, un reconocimiento y tan anichado que viene siendo esto como las mujeres escritoras en Bogotá, un reconocimiento por parte de la alcaldía y todo su equipo. Yo creo que lo pone a uno muy feliz, ¿no? Yo me pongo en tus zapatos y bueno, a pesar de que de pronto no viste el gran impacto que tuvo, fue algo muy grande. En cuanto al 8 de marzo, fue una de las publicaciones con más interacciones, por lo menos en redes sociales, y hablamos de un top 10, pero si lo mostramos a las personas es un top 5 en el que tú estás, si no estoy mal, en el número 5, entonces los números hablan por sí solos, así que pues nada, felicitaciones por eso también. Quisimos también nombrar eso acá porque es parte del reconocimiento que te queremos dar también por una obra tan importante para Bogotá y para Colombia. Pasando de eso, pues nos gustaría como darle un poco de dinamismo a esto y que nos definas en una o máximo 2 palabras el libro, y luego de eso en una o también máximo 2 palabras nos definas a Diana Marcela Gómez Navas. Muy difícil y más para un profesor y para una profesora como yo, que habla tanto. Y estamos en el marco de la celebración del Día del Maestro. Ya pasó, ¿no? Pero pues cabe resaltar, ¿no?, que eres también maestra, profesora. Pero es la dinámica. Regálanos 1 o 2 palabras nomás que definan el libro y 1 o 2 palabras que nos definan a Diana Marcela. Pues yo creo que el libro, una palabra que lo puede definir es como a contracorriente, ¿no? Porque va a contracorriente de lo que normalmente se ha investigado en torno a la conquista de los derechos civiles y políticos de las mujeres en Colombia, a contracorriente porque rescata las insubordinaciones de las mujeres de las clases populares, sus rebeldías, sus formas contestatarias de enfrentarse a un orden establecido, claro, pero a contracorriente de lo que en los ámbitos académicos o incluso en los ámbitos militantes creemos que es ir a contracorriente. Me explico, o sea, en los ámbitos académicos y en los ámbitos militantes se cree que ir a contracorriente pues es hacer la marcha, ¿no?, hacer la organización política. Lo malo, por así decirlo. No necesariamente lo malo, son expresiones de la política válidas, pero se asume como que eso es ir a contracorriente del orden establecido. Las mujeres de las clases populares y las historias que yo logré recuperar y que se muestran en el libro son formas de ir a contracorriente que, como tú decías ahora con el título del libro, no son obvias, ¿sí? No son obvias, porque sus prácticas de contestación, sus prácticas de rebeldía, sus prácticas de enfrentarse al orden establecido para romper esas jerarquías, para romper los prejuicios que las dominaban, para romper las subordinaciones que atravesaban todas sus facetas de vida. Esas expresiones no son ni racionales ni racionalizadas, o sea, en la mayoría de los casos no son formas organizadas, no son formas conscientes de voy a interponer esta queja por esto y esto y esto, sino son formas que se presentaban muy en la cotidianidad de las mujeres, muy en su vida cotidiana, muy desde los recursos que tenían a la mano. Pensemos que muchas de estas mujeres eran analfabetas. Entonces, muy desde esos recursos inmediatos, muy desde las visiones que ellas tenían del mundo y de la vida, pero creo yo, y se plantea en el libro, podían ser más poderosas
que esas formas de ir a contracorriente organizadas, militantes, ¿sí? Podían romper más ese orden establecido y abrir por lo menos luces para, como se dice en el libro, para los atisbos, los rayos de luz que empezó a adquirir nuestra democracia en la ciudad, en el país, ¿no? Entonces también esa contracorriente por eso. Pero bueno, para efectos de nuestra grabación, de nuestro tipo de contenido, esta siguiente una o dos palabras con las que vas a definir a Diana Marcela, necesitamos que sean una o dos palabras. Nosotros tenemos un lema en la editorial tiene mucho por contar, también nos encanta hablar, pero como te digo, para efectos necesitamos una o dos palabras que definan a Diana Marcela. No sé. No se me ocurre, es que es muy difícil porque pues uno tiene como muchas facetas, pero yo qué diría, y a veces es mejor como nos definen los demás, ¿no? Como nos ven y nos leen los demás. Pues no sé, yo creo que una mujer, pues yo creo que una que me puede caracterizar como mujer, como ciudadana, como profesora, como académica, en todos esos roles que uno juega en la vida, es como el compromiso con lo público, un compromiso con la democracia, ¿no? Eso yo creo que resumiría un poco, lo acabas de decir, como todos los ámbitos de tu vida. Entonces sería la palabra compromiso. Perfecto, yo creo que para finalizar tengo dos preguntitas y creo que también, como te decía, para efectos de reproducción del audio nos gustaría que fueran un poco más breves, y es ¿qué se viene ahora? ¿Qué se viene ahora tanto en títulos como en libros y como para Diana Marcela también? Bueno, en este momento estamos en la editorial UDEP en el proceso de producción de otra investigación mía, que es la investigación resultado de mi doctorado, que se llama Privilegios, Méritos y Obediencias, y es una historia de la educación en Bogotá, una historia larga, es una historia que recoge prácticamente todo el siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. Es una historia realizada desde las relaciones familia y escuela. Eso es en materia de títulos, ese es el tema que estoy investigando pues desde el doctorado y que sigo investigando, el tema educativo, desde esa relación familia y escuela, desde las desigualdades sociales y escolares, el papel de la escuela y de la educación en general en la lucha contra las desigualdades sociales. Y digamos que eso también atraviesa como otros proyectos que estoy realizando con algunos colegas de la licenciatura en Ciencias Sociales sobre un observatorio de la vida académica y universitaria, donde intentamos mirar, recoger, establecer elementos que nos permitan comprender quiénes son nuestros estudiantes y qué valores agregados aporta la universidad pública, en particular pues nuestro programa. Y bueno, eso también con miras a meternos en la discusión sobre las desigualdades sociales y escolares, o las desigualdades sociales y el papel de la educación en ello, ¿no? Tanto para producir desigualdades sociales como para contrarrestarlas. Perfecto, yo creo que eso resume muy bien esa pregunta. Y para finalizar, ahora sí, de una forma muy resumida, también muy corta, nos gustaría que nos dejaras
un consejo, enseñanza u opinión para esta nueva generación. Aquí incluimos mujeres, hombres, mejor dicho, lo que más podamos incluir. Entonces, un consejo, teniendo en cuenta que es un libro que va muy ligado al feminismo, ¿qué consejo, qué enseñanza, qué opinión le dejarías a la persona que está escuchando en este momento el podcast y que se quedó hasta el final, por supuesto, también? Sí, pues algo que tú señalabas, que tú remarcabas, que me parece clave en relación con de dónde salió el título del libro, ¿no? Que no va lo obvio, que es otra manera de pensar el mundo, de buscar representaciones del mundo. Creo que ese sería un consejo para hombres y mujeres que nos escuchen. Hay que ir más allá de lo obvio, más allá de lo evidente. Hay que desconfiar de lo que hemos naturalizado, de lo que damos por sentado, ¿no? Hay que escuchar a quienes nos dicen cosas contrarias a lo que pensamos, ¿no? Hay que escuchar no nos quedemos en escuchar a los que dicen lo que queremos escuchar, ¿no? Escuchemos cosas que nos controviertan nuestras ideas más arraigadas. Creo que eso es una manera no solo de que el ser humano se humanice cada vez más, sino también es una manera de fortalecer la democracia. La gente cree que la democracia son solamente unas instituciones, unos procesos electorales, pero la democracia está en nuestro día a día, en cómo nos relacionamos con el otro. Y en un país tan fragmentado, tan dividido, como dicen en algunos medios, tan polarizado, tan violento, pues creo que estas expresiones se pueden romper si como seres humanos, en independencia si somos mujeres, hombres, nuestra orientación sexual, etcétera, pues nos controvertimos, ¿no? Escuchamos al contradictor, nos abrimos a nuevas ideas, ¿no? Creo que eso nos humaniza y al humanizarnos nos permite ser más compasivos, ser mejores ciudadanos, reconocer y respetar la diferencia. Eso sería mi consejo. Perfecto, Diana. Yo creo que con eso podemos finalizar y pues nada, nos queda solo agradecer desde la editorial de la Universidad Distrital por tu compañía hoy en la grabación de este primer podcast y pues nada, vernos en una próxima ocasión. Esperamos poderlos ver en la próxima Feria del Libro con el nuevo lanzamiento y pues nada, creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias y nada, nos vemos en una próxima ocasión, ¿vale? Gracias, Fernando, y gracias a quienes nos escuchan. Un abrazo grande.